¿Qué tal amigos? Yo soy Grecos y en este video te voy a enseñar cómo hacer una falda para tus personajes femeninos de manera un poco más natural. Tengo aquí este ejemplo, vamos a comenzar. Pueden ver que tengo marcadas, digamos que a grosso modo las piernas. Aquí sigue la silueta de la cadera. Y pues aquí puedo yo continuar y conectar la pierna y la cintura, como si trajera un tipo de malla o algo así. Pero bueno, lo que voy a hacer primero es simplificar lo más posible. Vamos a centrar esto. Y primero voy a dibujar la forma de la falda, la parte inferior. Normalmente nosotros la veríamos así. Entonces voy a tratar de seguir esa misma estructura, pero la voy a deformar para que se adecue. Ahora, aquí voy a tomar en cuenta esta pierna que está levantada. Y esta pierna debe estar, digamos que levantando la falda. ¿Sí? Acá voy a continuar y acá atrás pues continuaría y conectaría. ¿Sí? Vamos a borrar todo lo que nos sirve. Estoy aquí dividiendo las formas principales. Puedo continuar aquí que la falda baja por la cadera y después se comienza a abrir. Ya tenemos el paso número 1. Vamos a bajar un poco la opacidad que ya tenemos. Y ahora voy a dibujar la parte, el detalle de la parte inferior, que para esto, viéndolo de abajo hacia arriba, viene siendo un tipo de pliegue así, pero estos también se pueden modificar y se pueden empalmar y a veces se pueden ver así, se pueden cambiar de ángulo, etc. Tomando eso en cuenta, yo voy a comenzar, por ejemplo, a dibujar aquí algunos, vean, aquí, y vamos a ver, aquí en la capa separada, voy a hacer otro y voy a continuar el patrón. De repente puedo cambiar, por ejemplo, en lugar de este patrón, puedo abrirlo, por ejemplo, esto que estoy haciendo acá, puedo abrirlo y nuevamente puedo cambiar del patrón a como estaba anteriormente, ¿sí? El objetivo es que podamos ir jugando, por ejemplo aquí, con diversos tipos, diferentes formas en las que los pliegues se pueden, digamos que empalmar. Bien, conforme me voy acercando a la parte de atrás, pues este tipo de pliegues, como digamos que parece como un techito de una casa, ya no se van a ver por el ángulo. Aquí sí ya voy a continuar de esta forma. ¿Sí? Okay, continúo, algunos abiertos, otros cerrados. Y ahí está. Bien, esta parte de acá la voy a dejar abierta. Ya lo tenemos, más o menos va tomando forma. Vamos a otro color. Que estará bueno. Uno que resalte. Y ahora vamos a tratar de conectar las líneas. Yo voy a tomar en cuenta que pues se supone que todas las partes de la falda están equidistantes. Los pliegues de la falda están equidistantes, a la misma distancia uno del otro, más o menos. Entonces yo voy a tomar ciertas líneas principales antes de agregar todos los detalles. Por ejemplo, aquí tengo una. Ups. Y esta la voy a conectar aquí. Y esta la puedo conectar con esta otra, más o menos. Ahora voy a tomar una de las esquinas, por ejemplo esta, y la conecto con esta. Acá lo mismo. Y conecto. Y ahora lo que voy a ir es, digamos que promediando. Aquí tenemos un ángulo que viene y aquí tenemos otro ángulo. El ángulo en medio sería como por aquí. Entonces yo puedo tomar alguna línea más o menos en el centro, pero la voy a hacer que se vea como que más natural. No la voy a hacer recta, no la voy a hacer recta, ni la voy a hacer curva. Voy a tratar de que tenga pliegues para que se vea más orgánico, igual de esta forma, menos al centro y que conecte. Y ya voy a ir promediando cada uno de los huecos. Por ejemplo aquí, más o menos, aquí promedio este, puedo ir conectar por aquí, esta otra, por acá. Y algo que me gusta hacer es no hacer la línea completamente conectada, o sea, no dejarla así. Me gusta dejar partes como que a la imaginación. Creo que se ve más natural, al menos es mi
mi punto de vista y pues bueno, ya dependerá de ustedes el estilo que le den, pero la lógica o para poder trabajarlo en formas más complicadas como esta, pues es la misma y me ha ayudado bastante el poder simplificar y entender qué es lo que está pasando. ¿Recuerdan que les había dicho que dejara la parte de atrás sin trabajar? Bueno, una era para poder conectar y la otra era para agregar una que otra, digamos que pliegue de la parte del reverso de las piernas o del reverso de la falda. Ya es noche, amigos, ya no estoy, ya no concuerdo, ya son casi las 2 de la mañana. Bien, lo voy a dejar así y voy a quitar, vamos a ver, o voy a borrar esto que no me sirve. Se ve medio raro porque está como que de colores, pero ahorita lo corregimos. Borramos todo lo que no sirve. Y ando borrando porque no lo puse en otra capa. Ok, voy a juntar todas mis capas y con control L, bueno, esto ya no va con el tutorial, pero podemos aprender algo más. Abrimos los niveles, nos movemos hasta la izquierda y ya tenemos todo con un mismo color. Sé que no se ve muy bien porque lo hice muy esquemático, pero ya una vez terminado, si lo trabajamos con cuidado, pues podemos obtener una mejor calidad de línea, como aquí. Y algo que puede servir para mejorarlo todavía más es, por ejemplo, a mí me gusta la silueta, todo esto, manejarlo un poco más grueso que la parte interna. Vean, por aquí y en algunas partes nada más. Creo que le da mucho peso visual y la verdad es que se ve muy bien. Y prácticamente este sería el método para dibujar faldas. ¿Se fijan aquí cómo hay partes que no están conectadas? Ahora, en otro tutorial les voy a enseñar cómo sombrear la falda para poder darle un efecto tridimensional. Pero por lo pronto, esto va a ser todo por este tutorial. Ya me dirán ustedes qué les parece. Yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower. Sorry por todo esto que no se ve muy bien.